Bueno, de nuevo seguimos un poco con la lógica de lo real y los cambios que Lacan va introduciendo, a mi modo de ver, tal como los leo yo, que creo que puede aportar pasos intermedios que a lo mejor él no sé si los tuvo en cuenta o no, pero en cualquier caso son necesarios tenerlos en cuenta porque clínicamente los pasos intermedios los explica mucho la clínica, cosa que en el libro ya veréis que yo hago referencias continuas. Pero, por ejemplo, el otro día hablamos de la cuestión del vacío como diferenciador de la lógica de predicados cuantificacional y la lógica modal existencial. ¿Vale? Y se expliqué un poco lo del habitado y tal y cual. Bueno, vamos a explicarlo mejor un poquito hoy con la clínica. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro, pero muy claro, es el esquema que yo puse y que os dije que en la página 143 estaba mal, no es que esté mal, es que no está pulido, porque, claro, en un lado pone para todo x phi de x y en el otro lado pone no existe x que no phi de x, que es lo mismo. Era la manera de colocar los dos todos con las dos maneras formales que tiene la lógica formal de escribirlos. Uno va a servir para el varón y otro va a servir para la fémina, pero son los dos todos. La excepción puesta en el lado del varón, la puse ahí, porque donde Lacan la pone, y cómo funciona, y la función, como va al objeto A, al todo fálico, y luego he puesto este circulito, lo he puesto en interrumpido, en rayitas, para demostrar que no hay universo del discurso. Es decir, y que lo que queda fuera, es la primera vez que puedo ponerlo, es la existencia, lo que existe fuera de todo eso. Que luego veremos que de esa existencia medio se entra por un lado con el no todo y medio se entra con el un barrado, con el no existe dividido. Vale. ¿Y esto por qué? Si os fijáis bien, está más elaborado en la página 145 en un esquema que pone esquema de Bermejo, lo digo porque es un esquema que ya no cuadra ni con los de Lacan, en el que coloco todo, coloco lo singular, lo fálico, lo no fálico como vacío y coloco la existencia fuera. Es decir, la existencia está fuera de la elipse, es un círculo, es una elipse, y en el borde es donde se medio entra, se medio sale. En este caso es el caso para el lado fémina abajo a la derecha y el lado varón arriba a la izquierda. Las dos maneras de semi-entrar. ¿Y esto por qué? Vamos a ver. El problema es que el conjunto no puede tener elementos. Es decir, Freud lo dijo muy claro, no existe un significante, no existe una representación cosa, una inscripción en el inconsciente, masculino y en lo femenino. Lacan va más lejos, además no se pueden relacionar, no se puede escribir una relación. Es verdad que es otra manera de decirlo, porque si no se pueden escribir ya, ¿qué relación vas a poder escribir? Pero como se puede escribir a veces, luego Lacan lo habla con la privación y la frustración y tal y cual, el vir y el virgo, pues ya queda más claro con la relación no se puede escribir. Y además clínicamente en los sueños se ve muy bien. Es importantísimo que un analista vea dónde el sujeto escribe en el inconsciente que no lo puede escribir. O sea, lo dice de alguna manera y ahí va a cazar fundamentalmente el punto de dificultad severa del sujeto, teniendo en cuenta que Lacan ya había dicho que perverso, psicótico o neurótico, uno se enfrentaba a la absence, o sea, no hay sentido, de relación sexual, tampoco hay relación sexual. Hoy tendríamos que añadir que el autista también. Sabemos que muchos de lo que se ha llamado psicosis ordinarias son autismos de alto rendimiento, que se llaman a veces, y eso que llaman psicosis blancas también. No siempre, la verdad que yo no tengo suficiente clínica como para asegurar que siempre son autismos, pero encajan mucho mejor que los espectros autistas que en estas clínicas que, bueno, Miller acertó, en un momento determinado le escuchó eso, no lo escuchó como autismo, que se guardaba autismo para los casos graves de autismo, y entonces le puso un nombre. No, clínicamente el tío lo captó. Además hay que reintroducirlo, creo, dentro de los autismos. Al menos en la mayoría de los casos. No puede haber. Entonces, el problema es que Lacan no dijo que el hombre, él no existe. Dijo la mujer no existe. El universal. Es decir, no hay conjunto. No ya es que no tenga elementos, es que no hay conjunto.
Que mucha gente cree que el conjunto de las mujeres está vacío. No, 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 no. El de los hombres está vacío. Las mujeres no, no hay conjunto. Es que esto es más importante que darse cuenta. No es un conjunto sin elementos. El de los varones, sí. Luego después habrá que hablar de las identificaciones, que es otra cuestión. Es un término de otro nivel. Estamos hablando a nivel de goce. Siempre me mantengo entre el sexo biológico, macho-hembra, para mí, y el lado de goce, macho, goce varón o goce femia. Las identificaciones, de momento no las tenemos en cuenta. Entonces, ¿por qué no dijo Lacan que el lado él no existe? Porque el conjunto fálico sí existe. Y se ha confundido históricamente. La religión católica es cristiana en eso, en el dogma de la Santísima Trinidad, cristianísimo. El conjunto hombre en forma de hijo existe. Es así de sencillo. Vale. Nosotros sabemos que el conjunto puede existir, pero nos vamos a plantear primero, en un caso, si está vacío o no vacío, y en otro caso, ¿qué hacemos con un conjunto que no hay? Vamos al lado varón. En el lado varón, ¿por qué os introduje yo el concepto del habitado? ¿Por qué? Porque dije, como se define el conjunto vacío por una negación, no tiene ningún elemento. Decir que no es vacío es no tiene ningún elemento. Es una doble negación, los intuicionistas no van a aceptar que eso se convierta en una afirmación. ¿Qué quiere decir? Negar el vacío, el conjunto vacío, tan importante en la lógica modal, pero sobre todo el modo vacío, que hay gente que a veces lo confundimos. Vamos, una cosa es el conjunto vacío, otra cosa es el modo vacío. El conjunto vacío es un predicado, no tiene ninguno. Y el modo vacío está vacío. Entonces, negar el modo no es lo mismo que negar el conjunto. Os pongo un ejemplo en modo alético que se ve muy claro. Es decir, Pedro está muerto. Pedro no está muerto. Esto es negar el predicado, la proposición. Pero si yo digo, es posible que Pedro esté muerto, es una cosa, y es distinto decir, no es posible que Pedro esté muerto, porque entonces lo que pasa es que es imposible que esté muerto. No niego el predicado muerto, sino que niego es el modo posible en este caso, y lo convierto en imposible. Bueno, pues con el vacío estamos en lo mismo. Las fórmulas que yo os he puesto, no lo he dejado bien aclarado, pero cuando digo, le pongo una raya encima al conjunto vacío tachado, el cero tachado recto, para que no se confunda con el phi en diagonal, no es negar que esté vacío, es negar el modo vacío. No es vacío que Pepito sea hombre. ¿Veis la diferencia? No es vacío que Pepito sea hombre. No es vacío que Pepito esté en el goce fálico. O no es vacío que X phi de X. No es lo mismo. Para nada. Entonces, si tenemos en cuenta eso, podemos jugar en psicoanálisis con la cuestión del habitado. ¿Por qué? Habitado no va a poder estar. No existe el hombre. Y Lacan se pregunta, ¿hay al menos uno? Ahí juega tanto con el goce como con las identificaciones. Nos vamos a mantener en el goce. ¿Hay al menos uno? Es decir, ¿está habitado? Sabemos que no. Pero desde el lado femenino, desde el lado femenino, las mujeres que dicen, muchas veces, no hay hombres. Pero lo que dicen es, no, no, no tiene ninguno. Es decir, no es vacío. Porque si pensara que es vacío, jamás tendría relación con ningún hombre. El enamoramiento, la comedia de los sexos, nos impone que desde el lado fémina ella crea que no es vacío el conjunto del goce fálico para que pueda tener relación con un hombre. Pero es falsa. No es cierta.
no está habitado. Ahora vayámonos al lado femenino. ¿El problema cuál es? Que si no hay conjunto, ¿qué es lo que tenemos? Lo que Lacan llama la sustancia gozante. Tenemos la sustancia gozante y los objetos A. Todo lo que he explicado en el seminario de topología, de la letra como conjuntos, como la teoría de conjuntos, la letra interseccionándose consigo misma, haciendo conjuntos más grandes, tal y cual, hacer un subrecubrimiento, de ser subrecubrimiento sacar un subrecubrimiento finito y luego finalmente hacer un corte para llevarte un trozo. Eso lo he explicado en el seminario de topología. La pasta del goce estructurada como objetos. Esto es nuevo, porque no hay universo del discurso, pero sí tenemos sustancia gozante. Letrificada. Letrificada. Si no, no hay manera. Por eso Lacan habla de la teoría del valor de Saussure, cuando habla Saussure que el significado por abajo es como un río, bueno, es decir, como un río que quiere decir que no está organizado. Por eso todas las semánticas se estrellan porque utilizan para el significado una terminología parecida a la que utilizan para el significante y no acaban de funcionar. Es un río. Y Lacan nos propone en Literature que ese río se estructure mediante las operaciones entre el significante y el significado, las operaciones de Ruisselet, Rabinet y Ravisé. O sea, Gotear, arrebato, y Rabinet rayado de lo real, no del significado, rayado de lo real. La tercera operación va del significado a lo real. Leerlo bien en francés, veréis que así se entiende mejor. Bueno. Entonces, ¿qué hay? Objetos. Por eso, cuando ella entra en la función fálica, atrapada por la excepción, está como objeto. ¿Vale? Entonces, el varón lo que hace es empeñarse en que la mujer exista. Paradójicamente, cuando toda su cultura y toda su educación y toda la cosa que hemos hecho los varones es que no existiera, sobre todo la Iglesia la borró del mapa, pero así, patapam, la metió como la Virgen María y la puso como madre y la subió al cielo y se acabó. Pero en el dogma es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las señoras no están ahí. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, el varón, cuando las cuenta, dice Lacan en Ancor, ¿qué hace? Las cuenta. Cuenta objetos. Pensando que si los contara todos, habría construido el conjunto. Es la posición de la obsesiva más clásica y el coleccionista en general. No lo va a construir. Con lo cual, ¿qué tenemos? El lado fémina, intentando decir que el otro no es vacío, pensando que así estará habitado y no lo está. Y el lado varón, intentando contarlas a todas como objetos, pensando que si las cuenta todas, la existirá. La tendrá entera. Esa es la comedia del goce en los sexos. Entonces, fijaros la importancia que tiene la diferencia entre habitado y no vacío. No vacío te permite mantener la ilusión de que a lo mejor está habitado, pero no te lo asegura. El intuicionismo es muy fino ahí. ¿Vale? Entonces bueno, pues entonces aquí entre 0 y 0 aquí no salimos. Ahí es cuando yo he construido una operación siguiendo la idea de Lacan, que es decir, Lacan que dice, la mujer no existe, pero no toda ella entra en el goce fálico, en el conjunto fálico, que ese sí existe. Entonces, es entrar a medias, que hay que entenderlo como que cada punto entra a medias, no que hay un trozo de ella que entra y un trozo que no, sino que en cada punto de goce entra a medias. Por eso, después, utilicé la lógica Fusy porque es la que nos lo da perfecto, nos ayuda perfectamente a definir eso mucho mejor. Además de que, como ya os he adelantado otras veces, nos permite dejar esa fórmula como no indeterminada, con lo cual la mujer puede terminar el análisis mucho mejor y constituirse como y demostrarse que está en ese lado
y no tener que dar como indeterminada, porque la indeterminación te deja en una histeria que no acabas nunca, en una interrogación, en último caso, que no acabas nunca. Y para el lado varón, que he propuesto, que ni habitado ni no, entra también a medias. Una existencia, existe uno, pero dividido, o sea que entra en parte en el conjunto del goce fálico. Con lo cual, ¿está habitado? A medias. Esa es la solución que propongo yo. Con lo cual, cuando un hombre responde con ese a medias al no vacío de la mujer o de la fémina, que intenta buscar al menos uno, ahí hay un encuentro. Y es lo que Lacan llamaba, ella encuentra su falo. Bueno, es otra manera de decirlo. Pero en el goce funciona así. En medio entra. Y entonces es la existencia dividida que luego yo he puesto como un tachado. Pero no un no existe, sino un dividido. Partido. Y evidentemente me va muy bien también la lógica Fusy para resolverlo. Fijaros la comedia. Pero son dos situaciones bien distintas. Porque, ¿qué hacen los hombres? O los varones, a veces. Reconocerse entre ellos. Hacer conjunto, hacer manada. Hacer semblante de que el conjunto está habitado. Por ejemplo, los militares. Me contaba una anécdota una vez, cuando yo hacía el servicio militar, uno que era legionario y que estaba atendiendo allí de asistente al capitán, entra un legionario, no sé, le había hecho alguna cosa, y el capitán le echa bronca y el legionario estaba con la cabecita baja, bueno, culpabilizado, a ver lo que le caía, y entonces el otro se levanta, le da dos bofetadas y le dice, levanta la cara hacia adelante como hacen los hombres. Para este legionario, el conjunto de los hombres estaba habitado. Evidentemente uno de ellos era él. Es muy ridículo, pero es así. La sociedad se basa en eso. Y vamos un poco hacia eso de nuevo. Hacia ese tipo de varón, de goce de varón, que parece que estuviera habitado. Entonces, el estar dividido, el entrar dividido, eso es lo que Lacan llama la segunda manera de castrarse en Ancor. O no dice segunda, segundo lo pongo yo, cuando dice, les voy a hablar de la castración como nunca se había hablado antes. Es otra castración, este no es el menos fi. Esta no es la castración de la impotencia. Esta se llama añadir. Esta es otra. Esta es salir del goce fálico, que es un goce sin órgano, y poder alcanzar al otro sexo, sea desde un lado o sea desde el otro. No os pongo más gráficos, porque están en el libro y creo que sería suficiente como para que los podáis mirar suficientemente. Lo voy a hacer corto y si hay alguna pregunta, pues me la hacéis, pero ya está. Voy a subirlo ahora mismo. Venga. Añado un detalle que se me ha olvidado. El lado masculino, perdón, el lado de varón, al final lo que tiene que hacer para acabar con ese intento de coger a todas y hacer el conjunto es el menos fi. Por eso la castración en el varón es tan importante, la primera castración, el menos fi. Es ligar al objeto corporal, ese que os he dicho que estaba en el cuerpo, que puede estar en el cuerpo del otro, y añadirle el menos fi. Y después tener en cuenta la cuestión de la privación, que en este momento no la trabajo ni para un lado ni para el otro.